Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Bruno. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estáis? ¿Qué tal? Hola, Cristina. Por aquí está Glauce, está Javier también, está Rubén. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos otro día en estos webinars de presentación y previos de calentamiento al programa de mentoring. Hoy tenemos la suerte de que está aquí Bruno con nosotros, del equipo de la Fundación Biodiversidad, entidad que promueve el programa. Así que, Bruno, pues yo encantado de que hables tú en primer lugar. Hoy tenemos una píldora sobre financiación de proyectos y después sí que vamos a hacer una explicación del programa, como en otros casos. Depende de las personas que estemos, igual surgen algunas dudas más concretas del programa, etcétera. Y nada, un poco de charla y de poder compartir. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias antes de nada a todos y a todas por conectaros en esta tarde de julio, que bueno, por aquí en Madrid está lloviendo y se agradece bastante para bajar un poquito la temperatura, que estamos pasando unas noches de AUPA. ¡Hombre! Y sí, sí. Y bueno, nada, pues nada, agradeceros que apostéis a esta sesión de esta cuarta edición del mentoring que tenemos abiertas las inscripciones ahora y que bueno, es ya una edición con mucho rodaje de un proceso de mentorización que está dando muy buenos resultados con todos los equipos de emprendedores y emprendedoras que están participando y que bueno, para nosotros en el marco de la red emprendedora es uno de los servicios al que más cariño y que más mimamos porque también es un servicio que más, pues, oye, casi más completos, ¿no? Y con un abanico mayor de actividades, ¿no? Así que, bueno, yo no voy a poder conectar, quedarme toda la sesión porque luego tengo otro evento a las 5, pero bueno, espero que disfrutéis mucho esta pildorita de formación y que, bueno, que valoréis y os animéis a apuntaros hasta la cuarta edición del mentoring. Y nada, igualmente, si no es el mentoring, también tenemos otros servicios de la red emprendedora en el que podemos apoyaros, tanto para la parte de networking, difusión o también para, bueno, pues en algún momento estáis en el momento de constituiros y crear la empresa, poder asesoraros en la parte más administrativa. Así que nada, no me lío más. Muchas gracias, Agustín, y bueno, todo tuyo. Muchísimas gracias, Bruno. Genial. Pues nada, vamos allá. Como sabéis, aquí queremos comprimir una mini píldora de algún aspecto importante que luego se ve ampliada en las sesiones grupales del mentoring. Y hoy queríamos hablar, y si os parece, yo paso directamente a hacer esta mini presentación. El otro día, fijaros que dio mucho de sí porque estuvimos casi hora y 3/4, ¿no? Y luego salió el debate y la conversación, con lo cual hoy quiero ser más escueto y así tenemos más tiempo para luego, si surgen esas preguntas, esa conversación, etcétera. Cuando hablamos de financiación, claro, vamos a tener una sesión dedicada exclusivamente a ello, ¿no? Aquí vamos a ver muy rápidamente unas píldoras y también adelantaros que yo no soy experto no soy experto financiero, que vamos a tener otras personas mentoras que son mucho más expertas en estos temas, como Vicenta en la parte del Excel económico financiero y el cálculo de números, como Alberto Moratiel en temas de herramientas de financiación. Aquí lo que yo trato es de traer una serie de reflexiones que nos ayudan a tomar conciencia sobre esto de la financiación en los proyectos, sobre el dinero, etcétera. Y también desde la visión un poco técnica, pero un poco desde el punto de vista de la persona emprendedora. Nosotros, vamos, yo mismo y en varios proyectos he utilizado muchas y casi diría que todas las herramientas de financiación, vamos, todas, ¿no? De las primeras etapas. Y he tenido experiencia en primera mano, he conocido muchos emprendedores, muchos proyectos que han utilizado muchas de ellas y yo creo que es bueno comentar así, sin tapujos, algunos de los mitos que hay sobre ello y algunas de las reglas y mensajes como más importantes, ¿no? Que no solo yo he aprendido y comparto, sino que he visto en el ecosistema de emprendimiento y que he visto que es un poco compartido, ¿no? Todo esto que vamos a decir. Lo primero, fijaros, es hacer una serie de reflexiones. La primera siempre suele ser, ¿cuál es el mejor tipo de financiación
que podemos conseguir en un proyecto. Esto es una pregunta retórica. Si lo hacemos en un auditorio, ¿no? Yo diría, bueno, que yo soy un inversor y tengo aquí 100.000 euros. Venga, ¿quién quiere financiación? ¿Quién quiere estos 100.000 euros y que invierta en su proyecto? Y seguramente las personas que estáis aquí o que escuchan luego este vídeo grabado dirán, hombre, pues yo, obviamente. Bueno, pues no es tan así, no es tan fácil. Fijaros, la mejor financiación, por decirlo así, sería, la mejor es como la energía. Sería aquella que no consumimos, aquella que no necesitamos. Necesitar una financiación quiere decir que necesitamos unos recursos externos. Esos recursos externos tienen que estar muy justificados para qué los vamos a utilizar y cuál es el fin y qué es lo que nos van a permitir hacer. Porque si no, igual no necesitamos esa financiación. Luego, cuando hablamos de financiación, muchas veces uno de los primeros mitos o creencias es que para empezar un proyecto necesito financiación y dinero. Pues fijaros que yo os diría que no. Lo que necesitamos son clientes. Y la mejor financiación pueden llegar a ser nuestros clientes. Con lo cual, si conseguimos hacer un modelo lo más sencillo posible y que esté muy enfocado en el cliente y podemos empezar a facturar, aunque sea un crecimiento orgánico, seguramente sea nuestra mejor financiación. Obviamente, esto no se puede generalizar y hay muchos tipos de proyectos y hay algunos que sí o sí, dependiendo de la tipología del proyecto, necesitan financiación, ¿no? Una vez que ya hemos comprobado o estamos dispuestos a ir a por esa financiación, también yo creo que todos los proyectos podemos elegir cómo dimensionarlos para que necesiten más financiación, igual más velocidad, o para que necesiten menos financiación y sea un crecimiento más lento o más orgánico, ¿no? Lo que sí que está claro es que es un proceso paso a paso. Esto lo tenemos que tener súper claro. Es un proceso que yo lo visualizo siempre como una escalerita en el que necesitamos ir cubriendo un escalón para poder acceder al siguiente. Y que en la medida que vayamos dando todos esos escalones y esos pequeños pasos, va a ser mucho más fácil acceder a esas herramientas de financiación que se van abriendo, ¿no? A medida que avanza el proyecto. Luego, otra de las cuestiones que sí que es muy importante que sepamos, en nuestro proyecto emprendedor, realmente cuando está empezando, cuando están haciendo, no tenemos nada tangible, no podemos demostrar nada, con lo cual, cuanto más trabajemos en lanzar el proyecto con nuestros propios recursos, cuantas más evidencias tengamos y cuanto más camino podamos recorrer para demostrar esa viabilidad del proyecto, mucho más fácil nos será conseguir esa financiación y al final conseguiremos retrasar lo máximo posible esa necesidad de financiación. Disculpadme un momento porque alguien me dice que no... bueno, Rubén, no te preocupes, que me dice que no sale la imagen. Ahora si no lo tratamos de remediar a la vuelta. Vale, gracias. No te preocupes. Ahora cuando termine la píldora, ¿sabes? Lo solucionamos. Fijaros, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que cada herramienta de financiación tiene unas reglas determinadas. Hay unos actores determinados en esa financiación, ya sean inversores, ya sean bancos, ya sean otras instituciones, y existen unas reglas de funcionamiento y hay que entenderlas muy bien, ¿no? Porque son como unas reglas de juego que a veces yo creo que parece muy sencillas, parece muy evidente, pero yo creo que las personas no se acercan con las reglas correctas, entonces hay mucha frustración, ¿no? Nada tiene que ver ir a hablar con un inversor privado para pedir una financiación que ir a hablar con un banco que pedir un crowdfunding o que otro tipo de financiación, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son las reglas de juego que operan en cada tipo de financiación. Y por último, algo que yo estoy, vamos, súper convencido de que es así y que no nos podemos equivocar es que la financiación, la mayoría de los casos, diría el 99% de los casos, lo único que nos permite es ir más rápido, es tener velocidad. Hay muy pocos casos en los que la financiación sea una llave totalmente necesaria para empezar el proyecto. Y aquí hay muchísimos ejemplos. Alguien me dice, ya, es que yo tengo un alojamiento y necesito la financiación para ponerlo en marcha. No, en realidad podemos probar el concepto de alojamiento o esa exclusividad que tenga o esa singularidad o si vas a dedicarte más a actividades, podríamos probarlo de otra forma. De hecho, deberíamos probarlo y validarlo de otra forma antes de hacer toda esa inversión. Con lo cual, esto se une a algo que hablaremos más adelante, que es estos procesos ágiles de emprendimiento. Cuanto más pequeño, mejor para empezar. Cuanto más ágil, cuanto más económico empecemos, mejor, porque nos va a permitir validar y esa validación nos va a permitir crecer sobre seguro. Y esto
Lo que quiere decir es que en realidad para empezar muy pequeñito no necesitamos tanta financiación. E igual es mejor idea empezar en pequeñito que hacer una inversión muy grande al principio sin tener claras las hipótesis de partida del modelo, ¿vale? O sea que al final todo va teniendo sentido, desde el modelo de negocio, empezar prototipando hasta la financiación. Y para prototipar a veces no se necesita mucha financiación. Fijaros, 3 fórmulas para financiarse. 3 fórmulas para financiarse que al final, no sé, igual es una obviedad, ¿no? Pero podemos financiarnos con deuda, con recursos externos o con recursos propios. Cuando nos financiamos con deuda, al final estamos adquiriendo un compromiso de devolución de ese recurso, que puede ser un préstamo, que puede ser, ¿no? alguna herramienta financiera y que seguramente ya lleve aparejado un interés. Pero ese dinero, esa financiación que hemos obtenido, la tenemos que devolver, ¿vale? Y por otro lado, con recursos propios pueden ser los propios recursos que tengamos como emprendedores, pero también un socio inversor. Un socio inversor es un recurso propio porque va a ser un socio de la empresa y es un recurso de la empresa. Se está financiando, pero con un recurso propio, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta diferencia, porque a veces ocurre cuando empezamos de pues, un tío mío que tiene mucho dinero y que le voy a decir que me apoye en el proyecto. ¿Qué entra? ¿Con deuda o entra con recurso propio como una inversión? Y hay que tenerlo súper claro para no llevarse a engaños, ¿no? Y que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. ¿Es algo que yo tengo que devolver o es un recurso propio de la empresa que ahí se va a quedar? Y luego incluyo aquí, simplemente por tenerlo en cuenta, ayudas y subvenciones que yo realmente lo digo con mucho cuidado. No es tanto una forma de financiación. Yo creo que las ayudas y subvenciones tienen que ser algo que están ahí, que hay que aprovechar, pero que no podemos tener como un sobreseguro y que tenemos que hacer nuestros planes financieros sin contar con ellas. Que luego llegan, mejor que mejor, y lo celebramos, ¿no? Pero tenemos que conseguir lanzar estos proyectos sin tener en cuenta estas ayudas y subvenciones. No obstante, obviamente, hay casos en los que son muy importantes y en los que pueden ser un apoyo fundamental, pues las tenemos en cuenta, ¿no? Como una vía de poder financiarnos. Luego vamos a hablar de lo que comenta Javier, del bootstrapping, que sería una de las herramientas de cómo financiarse. Fijaros, cuando hablamos de financiación, yo creo que es súper importante entender cuál es la evolución de los proyectos de emprendimiento, porque esto no deja de ser un ejercicio de empatía de cuando voy a buscar financiación y voy a hablar con un interlocutor que me va a dar esa financiación, saber qué es lo que está pensando, qué es lo que siente y cómo nos está viendo, ¿no? Entonces, este gráfico que tengo aquí al lado, al final es una representación súper gráfica y muy sencilla de cómo se desarrollan los proyectos de emprendimiento. Fijaros que el eje de las X es el tiempo y el eje de las Y representa, en función del color de cada una de las líneas que tenemos, un concepto. En rojo estaría el riesgo, en azul las ganancias económicas de ese proyecto, en verde las ventas y en gris el valor del propio proyecto. Como veis, hay una interrelación entre todas ellas. Al principio, en la etapa inicial, hay muchísimo riesgo y a medida que vamos avanzando, ¿no? En probar esa innovación, en empezar a cerrar esos primeros clientes, el riesgo baja notablemente porque ya se está validando, ya hay clientes que compran eso, ¿no? Fijaros que cuando más baja el riesgo es cuando empiezan las primeras ventas. Y luego, donde veis la parte de ganancias, es obvio porque al final todos los proyectos tienen ese valle de la muerte, que es que tenemos que hacer esa inversión, esa transición de esos primeros meses o años en los que la cuenta de resultados da pérdidas, aunque estemos vendiendo y el proyecto esté yendo muy bien, pero tenemos que amortizar esa inversión inicial y llegar a un punto de equilibrio en el que a partir de entonces sí que empezamos a dar ganancias, ¿no? En el proyecto. Fijaros que el valor también del proyecto, que sería con lo que nosotros podemos negociar, por así decirlo, ¿no? Nuestras condiciones de financiación, si un proyecto tiene mucho valor, podemos negociar mejor y tenemos más fuerza de negociación con quien nos va a prestar esa financiación. Empieza a crecer en el momento en que empezamos a generar ventas. Empezamos a generar ventas porque ya da una credibilidad y una solvencia de este proyecto funciona. O sea, no es que mi idea sea genial ni que yo crea mucho en ello, sino que este proyecto funciona porque hay clientes que lo están comprando. Y a partir de ahí es cuando empezamos a generar mucho valor en el proyecto. Pues bien, esta gráfica se corresponde muy bien con esta siguiente que vamos a poner, que al final es muy similar. Esta gráfica, al final, lo que nos quiere decir es
muy similar al anterior, en el eje de las X, cómo va creciendo el proyecto, desde una fase idea, el lanzamiento, cuando va creciendo, y ya la gran expansión, ¿no? Fijaros que en las fases de idea, cada uno de los recuadros es una de esas herramientas de financiación que deberíamos usar. La que es sí o sí imprescindible y siempre tenemos que utilizar serían los propios recursos del equipo emprendedor, del emprendedor, la emprendedora. Yo siempre digo, si tú no has puesto €1 en tu proyecto, ¿cómo quieres que otro ponga dinero? Es que, o sea, no se concibe. Entonces, muchas veces la respuesta es, no, es que yo he dedicado 2 años de mi vida trabajando. Lo siento, pero en el mundo del emprendimiento no se considera ni se computa el tiempo dedicado a un proyecto. A no ser que tú te hayas asignado un sueldo, que lo estés contabilizando en la empresa y que puedas realmente demostrar que hay en la sociedad una deuda contigo, que está declarado. O sea, un caso muy excepcional, realmente el haber estado dedicando un tiempo a lanzar un proyecto, cuando hablamos del valor del proyecto, no se computa, ¿vale? Entonces tenemos que intentar buscar poner nosotros esas primeras aportaciones económicas para que luego a las personas a las que vayamos a ir a pedir financiación, bueno, pues vean que obviamente nosotros estamos ya arriesgando y poniendo dinero encima de la mesa. El siguiente sería el que llamamos aquí las 3 Fs, que viene del inglés de Fools, Family, Friends, de algunos ingenuos, familia y amigos. Y esto es como esta primera ronda en la que vamos a pedir financiación, ya sea en forma de deuda o ya sea como inversores que entren en el proyecto, a estas personas cercanas, posibles amigos, familia. Imaginaros que si como emprendedores hemos puesto 3.000 euros, que es el capital, ¿no?, que podemos poner en una SL, igual aquí estamos hablando de voy a pedir 10.000 o 15.000 euros, pero igual no hay muchísimo más allá de esa cifra, ¿no? Y yo os pongo siempre límites como un poco por arriba, ¿no? Lo que considero que puede ser, es decir, bueno, pues más allá hay otras herramientas. Aquí tener súper en cuenta el tema de las personas que están entrando, porque entran en el proyecto y nos apoyan por nosotros. Fíjate que en estas primeras fases estos familia o amigos nos van a apoyar a nosotros, o sea, van a apoyar a Agustín. Igual no entienden ni la idea o es que casi les da igual. Lo que van a poner es dinero para apoyar el proyecto de Agustín. Bueno, pues tener súper claro si eso es una deuda, si eso están como inversores y tienen un porcentaje de la empresa o cómo va a funcionar esa relación, ¿vale? Para que luego no haya sustos. Después, como una herramienta que podríamos utilizar sería una campaña de crowdfunding. Imaginaros que decidís hacer una campaña de crowdfunding de financiación colectiva. Pues sería una herramienta que nos va a permitir, yo creo que 3 cosas, ¿no? Por un lado, conseguir financiación. Si tenemos que financiar anticipadamente un proyecto, podemos hacer una campaña de crowdfunding que es como una preventa, ¿no? Podemos basarlo en recompensa, podemos basarlo en participaciones de la sociedad, podemos basarlo en una preventa de un servicio, de un producto. Hay varios modelos de crowdfunding, no nos da tiempo a entrar, ¿vale? Pero también es un mundo. Nos va a servir para obtener esa financiación, como decía, nos va a servir como campaña de comunicación, pero en mi opinión lo más importante nos va a servir como validación. Nos va a servir para validar si realmente tiene sentido el proyecto y hasta casi si conseguimos esos primeros clientes, ¿no?, o adeptos del proyecto en la campaña de crowdfunding. Después fijaros que cuando ya vamos avanzando, hay otras formas de conseguir financiación y yo siempre digo, claro, y además es una pregunta que muchas veces hago, no, necesitamos 20.000 euros. Pues a ver, ¿cómo que 20.000 euros? Fijaros que en realidad no necesitamos 20.000 euros. Necesitamos lo que se consigue con esos 20.000 euros. Y pueden ser equipos informáticos, pueden ser instalaciones, puede ser personal y necesitamos pagar salarios. Es decir, necesitamos otras cosas que se consiguen con esta financiación. Con lo cual aquí es donde yo pongo proveedores y empleados y otras formas creativas de conseguir lo que necesitamos. Igual necesitamos un local. Pues es que igual lo podemos pedir prestado. Igual hay otra forma de conseguir un local para estar. Igual necesitamos hacer una página web. Pues igual puedo hacer un trueque de servicios si yo soy abogado y hago un servicio y me hacen una página web. Con proveedores y con empleados tenemos que intentar abrir vías de financiación alternativa, que básicamente es cómo consigo aquello que en primer término iba a conseguir con dinero, pero lo puedo conseguir por otro lado. Eso nos está financiando directamente.
con gente que trabaja en nuestro proyecto. Yo mismo lo he utilizado y al principio era algo que se ponía sobre la mesa y se decía, oye, ahora mismo el proyecto no tiene el dinero en la caja como para pagar vuestros salarios. ¿Queréis financiar estos próximos 3 meses y entonces eso se deja de ver y ya se os pagará cuando se recupere? Ah, sí, pues es que igual que hubiéramos ido a un banco para que nos diera una línea de crédito de, ponte, 10.000 euros, hemos hablado con empleados y colaboradores y nos han dicho que sí que nos financian y no les importa cobrar un poco más adelante. Acabamos de financiar, ¿no? Entonces, pensad en vías más creativas de conseguir financiación. Luego estarían las entidades financieras, que al final son los bancos, tradicionalmente, bancos, y como veis, las reglas van cambiando de unas herramientas a otras, ¿no? Con un banco, al final, tienes que ir a hablar con todo muy atado. Tienes que poder demostrar que tienes clientes. Tienes que, seguramente, poder avalar. Tienes que avalar lo que vas a pedir. Y eso es muy delicado. Hay que ver el tema de cómo lo vamos a... Bruno, muchísimas gracias. Hago una pequeña pausa, que te tienes que marchar, que estaba viendo por aquí. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias, un saludo, Bruno. Fijaros, hablaba de entidades financieras y de avalar. Mucho cuidado porque necesitamos poner nuestros avales, ya sean en forma de propiedades, ya sean de otra forma, y eso, opinión personal, es muy, muy, muy delicado. Yo no avalaría nunca un proyecto emprendedor con propiedades individuales o de la familia, etcétera, porque un proyecto es algo que tiene mucho riesgo. Yo lo que haría es intentar buscar otras vías creativas de hacer más prototipado, de validar mucho antes y de conseguir que de alguna manera podamos financiar al principio, hablo al principio, sin avales, ¿de acuerdo? Tenemos, fijaros, yéndonos a otro lado, ¿no? A los fondos públicos u otras entidades, unas entidades intermediarias que seguramente conocéis, en Madrid es una que se llama Aval Madrid, básicamente son, se llama Sociedades de Garantía Recíproca, SGR. En cada comunidad existe una y lo que podéis hacer es consultarlo porque estas entidades lo que hacen es van de la mano con nosotros avalando nuestro proyecto. Es decir, esta SGR, esta entidad, analiza nuestro proyecto y dice, oye, pues yo sí que te avalo, yo sí que respondo por este proyecto. Y lo que haces es que vais de la mano a una entidad bancaria, a un banco, para que ese banco sí que te financie y te preste el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, el banco es quien te financia y te presta el dinero y la sociedad de garantía recíproca quien pone el aval en tu nombre, ¿no? Basándose en tu proyecto. Esta sería una fórmula con estos fondos públicos. Otra forma es con ENISA, Entidad Nacional de Innovación, y otras entidades y otros fondos como pueden ser CEDETIS, etcétera, que al final están basados en fondos públicos que no dejan de ser préstamos, que tienen buenas condiciones, pero donde no hay una garantía puesta con bienes, ¿no? Individuales de los emprendedores. Esto es una ventaja brutal, porque al final te permite no tener que hipotecar muchas de las cosas que puedas tener o no tener que arriesgar tu propio patrimonio, pero sí que montar estos proyectos y es muy interesante. Aquí en el programa oiremos a Alberto Moratiel, que es del equipo de NISA, y tendremos otras fórmulas, ¿no? También los créditos ICO, como dice Javier, y hay muchas otras herramientas que estarían basadas en estos fondos públicos, ¿no? Fijaros, estamos en una etapa ya en la que hemos puesto dinero nosotros, lo hemos pedido alrededor, ya hemos conseguido, o sea, hemos ido un poco creciendo en la empresa, ¿no? Y ahora ya, cuando hablamos de estos créditos en ISA, para que tengáis rangos de magnitud, hablamos de un mínimo de 50.000 euros. Los fondos CEDETI hablamos de 200.000, 300.000 euros para arriba. O sea, ya empezamos a engrosar las cantidades, ¿no? Y en este ámbito, más o menos, está en la figura de los inversores privados, los business angel, ¿no? Y el capital semilla. Business angel, tenéis que ¿no? relacionaros con ese término, y capital semilla. Al final son personas normalmente o bien en pequeños grupos family office de inversores o a nivel individual, y no dejan de ser personas como cualquiera de nosotros que tienen unos ahorros y en lugar de ponerlo en un depósito ahí a plazo fijo, lo que hacen es invierten en ideas y en personas
emprendedores y emprendedoras que ponen en marcha proyectos, ¿no? Cada día hay más inversores de impacto, cada día hay más inversores que dan mucha más importancia al impacto social, al impacto ambiental que a la rentabilidad económica. Y aquí también es un mundo que se abre que nos puede aportar mucho conocimiento, mucho capital inteligente y no solo el dinero. Normalmente estas personas, los inversores privados, lo que quieren es también involucrarse en el proyecto, es poner sus contactos a disposición, es ayudarnos a lanzar el proyecto, ¿no? Porque también muchas veces o han sido ya y han emprendido o les gustaría haberlo hecho y al final tienen muchísimas ganas de aportar. Con lo cual esta figura de los inversores privados, Business Angel, que está un poco, no sé por qué, ¿no? Denostada, que parece que es que solo vienen a poner el dinero para la rentabilidad y para llevárselo, de verdad, para nada, olvidaros. Y en este sector nuestro, totalmente, en este sector ambiental y social, cada vez hay muchísimos más inversores que lo que buscan es que realmente el proyecto salga, que haya un impacto social, ambiental positivo. Aquí, en cualquier caso, hay unas reglas determinadas. Esta persona, ¿qué es lo que quiere? Esta persona está poniendo un capital en nuestra empresa y tendremos que negociar. Tendremos que negociar a cambio de qué parte de nuestra empresa, a cambio de un 10%, de un 20%, pone una cantidad de dinero. Y eso irá relacionado con el valor que en ese momento le demos al proyecto. Oye, este proyecto hoy vale 100.000, vale 500.000. Pues una porción de esa cantidad será el valor y la financiación que ponga este inversor, ¿no? Ahí, claro, no nos da tiempo, pero entran en juego muchísimos términos, muchos cálculos de valoración de las empresas, de las negociaciones de inversores, etc. O sea, yo ahora os cuento esto y podríamos entrar en detalle, pero yo he pasado por todas, hasta ahora mismo, por todas estas etapas, por todas absolutamente. O sea que más o menos me he visto, ¿no?, resolviendo una ronda de inversión con inversores, haciendo Family and Friends, he hecho una ronda de crowdfunding de 30.000 euros, financiación bancaria, con proveedores, con empleados, o sea que hasta ahora, ¿no? Todo esto es algo del día a día y son muchas herramientas, fijaros, que funcionan de manera coordinada. No es que diga, voy a financiar mi proyecto, solo me voy a un banco, olvídate. O sea, esto es una escalerita, todo se va sumando y es una red que se va tejiendo y que seguramente sea mucho más fácil financiar un poquito al principio e ir creciendo según va financiando el proyecto que intentar financiar una etapa más desarrollada de golpe. Fijaros que ya no voy a entrar a comentar las últimas etapas, las que tengo ya aquí arriba, de capital riesgo y mercados alternativos bursátiles, que es la bolsa, porque ya esto se queda, por lo menos para mí, vamos, ya como lejos de esta perspectiva, que al final sería, bueno, pues esas siguientes rondas de inversión en el que van entrando grupos inversores más grandes, incluso en último término, bueno, pues oye, si es un proyecto o una empresa acaba saliendo a bolsa, pues que sepamos que al final es una financiación. Salir a bolsa es que esa empresa necesita financiarse. Y básicamente vende porciones muy pequeñitas de sus acciones de su capital para financiarse, ¿vale? Fijaros, antes se hablaba de, y comentaba Javier, crecer con recursos propios. Aquí hay, claro, es algo muy personal el hecho de qué tipo de proyecto queremos montar, ¿no? Si queremos montar un proyecto que crezca orgánicamente, que nosotros controlemos, que aunque vaya más lento, nos da para vivir, pero vamos creciendo, podemos perfectamente lanzar algo con recursos propios, lo que he llamado bootstrapping, ¿no? Que al final es conseguir facturar para con esa facturación ir reinvirtiendo e ir creciendo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que centrar en facturar, o sea, en ingresar. Porque si dependemos de nuestros recursos para poder ir creciendo y reinvirtiendo, lo que nos tenemos que centrar desde el minuto cero, o sea, cero, digo, aunque no nos hayamos constituido, es facturar, facturar y facturar, ¿no? Entonces, primero, por así decir, entregar y luego probar. Es no como solemos hacer de esto no está demasiado bien, no es perfecto como a mí me gustaría y todavía no salgo al mercado. Yo siempre digo, sal cuanto antes y luego ya vas probando para irlo mejorando, ¿no? Pero sal cuanto antes porque necesitas facturar. Y al final, en cuanto tú aportes un poquito más de valor, un poquito más de valor que la media, o le aportes al cliente un poquito de valor, ya vas a poder facturar y ya tu tiempo va a valer, ¿no? O tu servicio. Con lo cual, centrarnos en facturar. Otras reflexiones, pues fijaros, los inversores privados también tener en cuenta
que muchas veces el tópico del inversor privado es que busca muchísima rentabilidad en muy pocos años y busca luego vender este proyecto donde se ha metido y entonces recuperar su inversión. Sí, no digo que no. Y tiene su porqué. Y tenemos que entenderlo porque entonces hablaremos el mismo lenguaje y entenderemos las reglas de juego de esa herramienta de financiación. Fijaros, un inversor privado, para que tengáis en mente, tiene una cartera de proyectos en los que invierte, ¿no? Proyectos de emprendimiento. No invierte solo en uno. Al final son inversores que más o menos están profesionalizados y tiene una cartera de X proyectos. Más o menos, una estadística podría ser, no desencaminada, tiene 7 proyectos en los que ha invertido, imaginaos que ha puesto 20.000 euros en cada uno, 7 proyectos que seguramente fracasen y pierda los 20.000 euros. Tendrá 1 o 2 proyectos, el 8 y el 9, que serán proyectos que se llaman proyectos zombie. Es decir, ha puesto ahí ese capital, ese proyecto no va a pegar ningún pelotazo, sino que va a ir, bueno, pues deambulando, va a ser un crecimiento orgánico, va a dar de comer a los emprendedores y al equipo que está, pero a él no le va a retornar nada. E igual consigue un proyecto, que no sé si es lo que se podría referir Javier antes con el unicornio, igual consigue 1 de cada 10, un proyecto que sí que tiene un rápido crecimiento, que sí que tiene, empieza a crecer y a escalar muy rápido y que entonces sí que ahí es donde consigue rentabilizar todas las otras pérdidas que ha tenido en el resto de su cartera de proyectos. Por ello, los inversores privados, obviamente, lo que exigen es mayor rentabilidad que cualquier otra herramienta de financiación. Pero como es lógico, o sea, igual que un banco te está pidiendo un aval, una seguridad ante esta financiación que te está dando, un inversor lo que te pide es una mayor rentabilidad que otras herramientas de financiación, porque tiene que recuperar de alguna manera, ¿no?, esas inversiones fallidas que está viendo. Y no es malo, a mí me parece que son las reglas de juego, me parece que es como tiene que funcionar y que lo tenemos que entender de una manera sana porque, fijaros, hay una cosa que a mí me alucina muchísimo, que inversores buenísimos, súper buena gente, comprometidos con el tema social y ambiental, que yo conozco, me dicen, Agustín, si es que lo que nos falta son buenos proyectos. En el mercado hay dinero para invertir, o sea, hay dinero y hay inversores comprometidos. Lo que falta son buenos proyectos donde se pueda invertir y que tengan sentido y sobre todo que los equipos emprendedores entiendan, ¿no?, a qué están jugando y cómo funciona. Y entonces esto a mí me da que pensar que igual tenemos que culturizarnos un poco más en esta parte de financiación y búsqueda de financiación, ¿no? Fijaros, con las ayudas y subvenciones, simplemente hacer unas reflexiones finales que, como decía al principio, las tengamos en cuenta como un complemento, ¿vale? Un complemento que es muy variable, que casi siempre las cobramos después de que las necesitamos. Esto es súper importante. O sea, es que en realidad tú pides una subvención, luego la justificas y seguramente después la cobras, pero es que yo la necesitaba antes. Entonces, no las veamos como una financiación o una herramienta que nos pueda ayudar. Yo lo vería como: voy a necesitar financiación, voy a resolverlo por otro lado y, oye, voy a pedir esta subvención porque si acaba saliendo, fíjate, casi me ha salido gratis esta financiación, pero no como la llave que me va a permitir abrir otras cosas, ¿no? Lleva mucho tiempo, hay que investigar mucho para buscarlas, para pedirlas. La justificación lleva normalmente mucho papeleo, mucha justificación y bueno, pues es algo que ya os digo, que yo, entre comillas, no tendría muy en cuenta, sino ahí está, vamos a estar atentos y vamos a pedirlo, pero no basar nuestro modelo de negocio en las subvenciones, ¿no? Basarlo en encontrar clientes. Fijaros, estas reflexiones eran las que querían compartir sobre el tema de financiación. Encantado de que hubiera debate y de que podamos de alguna manera, ¿no?, compartir experiencias o resolver algunas dudas que igual podamos resolver aquí. Si os parece, hacemos eso antes de pasar a la explicación del mentoring. Por aquí, comentarios. Javier dice que eso, Javier habla de las subvenciones, yo creo, de que es un poco una recompensa al éxito de tu proyecto, pero que también te cobran, ¿no?, impuestos por ello. Bueno, aquí las subvenciones, como os digo, es muy personal. Yo siempre digo que el modelo de negocio tiene que funcionar sí o sí, independientemente de las subvenciones. O sea, esto tiene que funcionar.
Y si luego además resulta que tenemos una subvención y nos ayuda a hacer una investigación y sacamos un mejor proyecto, o si nos ayuda a liberarnos un poco de una carga de costes de, por ejemplo, pues de ahora con el kit digital, ¿no? De hacernos una página web, etcétera. Bueno, pues oye, eso que nos ayudan. No sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta, etcétera, porque luego comentaré sobre el programa de mentoring. Lo has explicado muy bien, Agustín. Sí, Javier, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Hola. Me has estado reviviendo momentos de mi proyecto. Hay algunos que todavía no he llegado, pero tanto de los de Business Angel y yo lo demás lo he explicado muy clarito, muy fácil, muy directo, y claro que son fases que tenemos que llegar todos. Y sobre todo yo haría hincapié en que, como tú dices, hay dinero en el mercado para invertir, y sobre todo hace falta una educación, una conciencia para apostar por proyectos que sobre todo generen impacto medioambiental y que esos son los, digamos, a la nueva economía, la economía circular, que es la que va a sustituir a la economía lineal. Y cuanto antes te grabes a fuego en tu persona todo esto y lo entiendas, antes vas a crear un proyecto que tenga éxito, y sobre todo te formes de un equipo de personas que vayan contigo. Yo lo tengo muy claro. Muchas gracias, muy Javier. Bien, a ti. Sí, a mí también me gustaría añadir, bueno, me ha gustado mucho la explicación, creo que el enfoque es muy bueno porque efectivamente pedir, pero hay que tener un buen negocio, como has dicho tú, pero sí que es importante, o sea, el tener que pedir financiación, yo creo que hay una cosa que también te obliga a ser más ordenado. Es decir, hay veces que para uno mismo, bueno, hago 4 cuentas, todo se vende. Sin embargo, en el momento que muchas veces dices, oye, pues tengo un inversor externo, tengo que explicarle las cuentas a mi familia, tengo... Ay, ¿no se ha cortado? Se ha quedado pillada. Cristina, te hemos perdido. A ver si ahora recuperamos a Cristina. Fijaros, a raíz de lo que estaba comentando Cristina, añadir, totalmente de acuerdo con lo que dice, por seguir un poco con lo que comentaba. Primero, nos ayuda a ordenarnos. Es súper importante, y aquí una de las sesiones que haremos será el Excel financiero para novatos, lo llamamos un poco así, ¿no? Que es verdad que muchas veces, pocas veces nos ponemos a hacer un Excel financiero, y a ver si ahora Cristina se reconecta y termina de contarnos. Pocas veces hacemos un Excel financiero, aunque sea con números gordos aproximados, ¿no? Que, como digo yo, esos Excel, aunque nos den miedo, tenemos que controlarlos, sobre todo porque es nuestro gimnasio financiero. O sea, para estos proyectos es muy importante acomodar nuestro cerebro y la perspectiva que tenemos de las cantidades de dinero para las fases en las que estamos. Ahora mismo, igual nos parece una barbaridad 200.000 euros. Pero es que si no empezamos a ampliar los límites de nuestra cabeza, del concepto que tenemos, del proyecto que queremos montar, tenemos que ir por adelantado. Entonces ya tenemos que ser conscientes de que vamos a necesitar 200.000 euros. O, como digo yo, ¿este proyecto de qué va? ¿De facturar 20.000 o 50.000 al año, o de facturar 500.000? Tenemos que saber esos órdenes de magnitud. Y eso se consigue con un Excel financiero. O sea, yo me pongo en las sesiones y digo, es que nos ponemos y en un ratito lo sacamos. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Cuánto vendemos? ¿Qué margen hay? Vamos a ver qué otros gastos, y rápidamente sacas y dices orden de magnitud. Es que aquí hablamos de facturar 200.000. Si no, esto ni lo montamos. O hablamos de facturar 30.000 porque es un autoempleo y algo súper sencillo, pero tenemos que tener esos rangos de magnitud, y en ese momento es cuando podemos llegar a alguna etapa, y además con ese Excel financiero lo identificamos, en el que veamos que necesitamos la financiación y decimos, ¡buah! Aquí tenemos un problema. Y además lo vemos. En mayo del año 3, del año 2, tenemos un problema de financiación de tesorería, porque vemos que nos vamos a quedar con menos 10.000. Perfecto, pues entonces ya sabemos que ahí vamos a necesitar financiación, que si todo se va cumpliendo, ahí la vamos a necesitar. Y otro mensaje que era muy importante, que no sé si está Cristina, ahora se unirá, adelantarse. Fijaros, cuando necesitamos financiación, tenemos que adelantarnos al menos 6 meses. Iba a decir, de cuando la necesitamos, tenemos que ir para atrás 6 meses y empezar a gestionar todo en ese momento.
Entonces tenemos que siempre ser muy previsores, tenemos que decir, vale, a ver, ¿yo en qué momento creo que voy a necesitar la financiación? Si estoy ahora empezando y voy a tener que acometer un proyecto gordo o una inversión y la voy a necesitar a 6 meses, hoy tengo que empezar a hablar con bancos, a ver cómo voy a sacar ese dinero, porque se tarda en esto. O sea, esto no es decir, me pongo ya la semana que viene está, ni de coña. O sea, esto tarda meses en que vas a un banco, en que hablas, en que un inversor y llegas a un acuerdo y esto vale tanto, no, espérate, ahora sí, ahora no, ahora, o vas. Entonces, esto lleva tiempo. Siempre intentamos poner a funcionar la financiación unos meses antes de que efectivamente la necesitemos, ¿no? Y luego, súper importante, cada euro de financiación que estamos pidiendo, que sepamos exactamente a qué se va a destinar. Entonces, sí, en el peor de los casos es un 20% de una bolsa de circulante para por si acaso, ¿no? Y para, vale, pero es que necesito 5.000 euros porque voy a hacer esto. Necesito 3.000 para esto, necesito esto para esto. Cuanto más detallado esté, que es yo creo que lo que decía Cristina, ¿no? Unas cuentas internas ordenadas, más seguridad da la persona que te financia, más solvencia tiene ese proyecto y mucho más fácil es decir, mira, yo podría ir un poco, por terminar, ¿no? Con esta reflexión. Este camino yo lo puedo hacer, imaginaros, ¿no? Este camino como emprendedor, con mi proyecto, yo lo puedo hacer. La única diferencia, y por eso vengo aquí a ti a pedirte financiación, es que si tú me dejas ese dinero, vamos a poder ir mucho más rápido y seguramente hagamos que esto sea rentable mucho antes. Pero yo por hacerlo lo puedo hacer. Únicamente que voy a tardar más. Entonces, si tú vienes, yo voy a emplear aquí, aquí y aquí este dinero y eso va a ser la gasolina que me permita ir más rápido. Pero tranquilo, que esto ya funciona. Mira, estos clientes están facturando, esto está así. Y ese es el momento perfecto para la financiación, porque es como, oye, que yo voy para allá. Que si le metemos gasolina a esto, seguramente tú, por darme la financiación, ganes algo y yo pueda llevar adelante más rápido el proyecto, ¿no? Entonces, todo esto que parece que son obviedades, pero que normalmente no se dicen o no se hablan en este mundo de la financiación, etcétera, creo que es muy importante porque yo creo que nos pone el punto de partida de cómo vamos a enfocar esta búsqueda de financiación, ¿no? Porque si no hay mucha frustración así de proyectos que se acercan, es que no hay dinero, es que no consigo la financiación. Bueno, la primera es, si no consigues la financiación, ¿qué podemos hacer para no necesitar la financiación ahora al principio? Si no necesitamos la financiación y conseguimos demostrar y validar que esto funcionaría, ya hemos dado un paso de gigante, porque ahora vamos a pedir la financiación con otra perspectiva. No en base a, tengo una buena idea, a ver quién me financia. No, mira, he hecho esto, esto y esto. Y esto demuestra esto. Entonces ahora quiero financiación porque hacerlo lo voy a hacer igual y salir va a salir igual. Solo que puedo adelantar, ¿no? Si lo hago financiado. Y creo que Cristina no se puede volver a conectar, así Puedes que... acelerar el proceso. Acelerar el proceso, sí. No sé si alguien por aquí, pues César, Ángel, Ana, Glauce, si queréis comentar o preguntar algo. Esto da para mucho, ¿eh? Hoy es una pildorita, pero tendremos una sesión de 1h30. Esto da para mucho debate y luego hay muchas herramientas de todo esto. O sea, yo he comentado los conceptos. Si vamos al detalle, sería, oye, pues ¿con quién podemos hablar para financiar esto? Hay muchas entidades, muchas cosas pequeñas que también el programa de mentoring ayuda a orientarnos, ¿no? Sobre qué herramientas se están utilizando, cómo podemos financiar los proyectos, dónde podemos acudir, etcétera. Bueno, si os parece, preguntadme en cualquier momento, ¿vale? Pero si os parece, yo voy a hacer esta breve explicación para las personas que estén aquí que no conozcan el programa sobre Mentoring Emprende Verde, el programa de mentoring. Fijaros, el programa de mentoring Emprende Verde lo que es un programa de aceleración y de impulso a proyectos proyectos de economía verde, ¿no? Que están, dejadme que comparta, a ver, un momentito, que comparta la pantalla. Aquí estamos. A 45 proyectos, en realidad seguramente sean 45 más 2, por decirlo, ¿no? Fieles a la verdad, 45 más 2 proyectos que vamos a empezar en septiembre. Estamos en el proceso de selección de proyectos, en el que ya está abierta la inscripción, como podéis ver aquí en este formulario, en el que bueno, tenéis que aportar algo de documentación, en el que simplemente intentamos que nos facilitéis toda la información para luego tener una llamada individual y poder valorar esa candidatura, ese proyecto para que participéis. ¿En qué consiste el programa? Bueno, pues vais a tener cada proyecto 10 horas de mentoring individual.
va a haber dos tipos de personas que mentorizan. Mentor generalista, que va a estar con el proyecto todo el proceso, seguramente sean unas 4 o 5 sesiones con esa persona, y luego persona especialista o mentoras especialistas, que serán cosas muy concretas, muy puntuales, que seleccionaréis con estos mentores generalistas para que os ayuden en cosas muy específicas. Entonces ya tenemos una batería de personas de diferentes temáticas que os van a poder ayudar a muchas, ¿no? A muchas cosas específicas. Tendremos también 8 sesiones grupales en las que, como hoy, haremos una breve píldora y una explicación con un profesional de alguna temática y que luego tendremos dudas, charla, etcétera, sobre esa temática, ¿no? Además, ojo, junto con las píldoras de las ediciones anteriores y estas que estamos haciendo, al final es un material que está todo grabado y que es un repositorio de vídeos que se pueden, ¿no?, visualizar. Y luego 3 encuentros grupales para que todos los proyectos se conozcan, para que podáis hablar y para que de alguna manera podáis tener networking. Fijaros, tenemos, bueno, hasta el 11 de septiembre las inscripciones abiertas. Si no lo habéis hecho, yo sí que os recomendaría que lo hicierais cuanto antes, lo comentaba el otro día, sobre todo para revisar con tiempo la documentación, pediros la documentación si hace falta alguna y que de alguna manera nos la podáis facilitar, ¿vale? Y no dejarlo para el final, que a veces hay personas que se quedan sin poder entrar pues por falta de alguna documentación. ¿Esta documentación es necesaria? Pues fijaros, totalmente. Este programa está financiado por el Fondo Social Europeo, con lo cual se necesita acreditar ciertas cuestiones como la residencia de las personas participantes, como ciertas cuestiones muy puntuales que son de obligada justificación, por así decirlo. Por eso el tema de que seamos tan insistentes, ¿no?, con esta documentación de, oye, falta la cara del DNI, falta esto. Bueno, pues por un tema, ¿no?, de burocracia, que tenemos la suerte de tener este programa financiado, ¿no?, y que sea gratuito por parte del Fondo Social Europeo. No lo dije el otro día, yo creo, y lo suelo decir también al principio del programa, tenemos una gran suerte de que esto sea un programa gratuito. Un programa gratuito en el que hay profesionales de primer nivel, profesionales que están ejerciendo consultoría, mentoring, etcétera, como su actividad principal en el mercado y que los podríamos contratar y que gracias a este programa pues estamos teniendo estas sesiones gratuitas, ¿no?, y esta formación. Fijaros, aquí yo sí que le pongo en valor el valor económico del programa. Si tuviéramos que contratar un proceso de mentoring ejecutivo de 10 horas de duración con ese programa de formación de 8 sesiones, etcétera, seguramente pasaría de los 2.000, 2.500 euros fácilmente de largo, ¿eh? Con lo cual, ponerlo en valor, y también es un poco una llamada a este compromiso de participación que os decía. Al final son 45 plazas, parecen muchas, pero normalmente casi más de la mitad de la gente que lo pide se queda fuera. Entonces también, pues eso, ¿cómo se dice? Comentar esta parte del compromiso, ¿no? Tenemos por aquí, que lo pusimos el otro día, el vídeo de testimonios, que sí que lo visualizamos y os invitaría a visualizarlo, y simplemente quedará a vuestra disposición pues para cualquier duda, ya sea del programa de mentoring, de financiación o de lo que os podamos ayudar. Y igual que el otro día, si alguien también de los que estamos por aquí se quiere presentar para conocer su proyecto y para darnos a conocer, que algunos ya nos conocemos, o si lo queréis volver a hacer en 30 segundos como un elevator pitch, pues encantados. ¿Abrís micro? Hola Agustín, ¿me oyes Cristina, ahora? ya te has reincorporado. Bueno, yo comentaba algo luego, nada. No, simplemente os quería contar a todos que una cosa que me ha faltado era que hay una plataforma en todo lo que has hecho de financiación que no sé si conoces y conocéis, que yo he tenido la oportunidad de conocer y me gusta mucho porque funciona muy parecido a lo que hace mi banco, que es renta fija, invierte en bonos, hay un mercado de bonos, y está orientada a este tipo de proyectos, a proyectos sostenibles, sociales. Y lo que hace es un crowdlending y un crowdfunding. Entonces han creado un mercado, no sé si te suena GoParity.
No. Yo recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo. Están empezando, ellos son portugueses, es una startup. Yo no trabajo para ellos, pero Sí. no sé por qué soy tan bueno, fan. No sé por qué soy fuera... tan fan, pero me parece una idea muy buena también para captar financiación. Y para poder financiarte y de una forma, bueno, pues que también es verdad que funciona un poco como un banco, te van a hacer un análisis de crédito, no es que pueda entrar sin tener un tal, pero bueno, es interesante saber que existe esta Genial. otra opción. Fíjate, añado... Simplemente era eso. Guay, no, perfecto. Añado, o sea, otras que pueden ser similares, como puede ser la bolsa social. La bolsa social es referencia en España y también financia con... Aquí realmente no conozco los modelos. Igual estamos aquí diciendo palabras que no suenan, pero ya profundizaremos. Cristina ha dicho crowdlending, eso quiere decir préstamos colectivos, por así decir, ¿no? Entiendo que aquí, no sé el sistema de financiación que es, no sé si aquí es un préstamo en el que luego te lo devuelven o cómo funciona. Realmente es como si tú emitieras deuda. Entonces es como si tú emitieras un bono, tu empresa, tu proyecto emite un bono en el que lo pueden comprar desde 5 euros pequeños inversores, pueden acceder a invertir en tu negocio. Entonces no es la figura exacta de un préstamo, es como un bono de renta fija. Vale, o sea, es un instrumento de deuda, es un instrumento de deuda, efectivamente, pero no es la figura del préstamo. Vale, o sea, aquí ya empezaríamos con cosas más, ¿no? Pero más pero eso técnicas. a ti como... Sí, pero realmente a ti lo interesante en tu proyecto es que dices, bueno, pues yo necesito 100.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que tienes que presentar, pues, un histórico, como decías tú, de que, bueno, cuáles son los resultados que estás teniendo, ese plan de viabilidad a futuro para que necesitas esos fondos. Ellos te van a apoyar, ellos van a hacer un análisis del riesgo de crédito, ¿vale? Y lo que hacen es que dicen, vale, pues necesitas 100.000 euros, yo lo voy a poner en el mercado con estas condiciones, voy a empaquetar tu proyecto con lo que genera. Además, todo tiene que ser un poco ligado a temas sociales y medioambientales. Y entonces buscan inversores, pero cualquier inversor, desde 5 euros, te dan un rating, te dicen, mira, pues tienes, por ejemplo, dependiendo también del plazo que necesites la financiación, del tipo de financiación para lo que sea, pues dicen, pues dan un rating de tal tipo. Vale, aquí, o sea, luego... Cristina, por igual no entrar en mucho detalle, porque técnicamente... Sí, perdona, que me estoy enrollando, lo siento, lo siento. No, pero básicamente es o sea, así en un primer vistazo, es un préstamo, a nosotros nos prestan un dinero, ¿sí? En el que la garantía que tenemos es que tenemos, por lo que he podido ver muy rápido, un derecho de convertir eso en acciones en algún momento, si, ¿sabes? Pero bueno, por no entrar en tecnicismos, es un préstamo, vamos a decir, es un préstamo, nos prestan dinero con un porcentaje de nuestro proyecto. Hay otras herramientas como la bolsa social que realmente ya entras como inversor. Tú entras como inversor y tienes un porcentaje del capital de esa empresa. No es un préstamo, no es deuda. Es recurso propio, ¿vale? Y aquí hay muchas herramientas como socios inversores o como otras plataformas que unen pues diferentes herramientas de financiación con el concepto de crowdfunding, con el concepto de financiación colectiva. Entonces será crowdlending, que es que es préstamos colectivos, crowd equity, que es financiación basada en microinversiones, por así decirlo. Es decir, yo tengo un 0,003 de una empresa por haber puesto 1.000 euros, ¿no? Y no es la bolsa, sino que es un préstamo, una inversión súper pequeñita en el capital. Bueno, aquí es que tiene muchísima amiga, ¿eh? O sea, que yo por no entrar, escríbelo, nos dice, mirad, vamos a poner aquí GoParity. Si te aparece en el chat, Cristina, yo pongo la bolsa social. Y así conocéis los proyectos, ¿vale? Conocéis la bolsa social, conocéis y sirven tanto para invertir como para que inviertan en nosotros, ¿no? Y ahí tenéis la bolsa social. Esto vuelve a ser un tema que desde el crowdfunding, ¿no? Hay muchísimas alternativas a cómo hacerlo. Hola. Cristina, guay, sí. Ángel. Buenas tardes. Gracias por compartir y por la oportunidad de interactuar.
Soy Ángel y la verdad es que me he encontrado esto de sorpresa. Yo creo que nos apuntamos con un proyecto que estamos lanzando, que ahora explicaré, para el mentoring de septiembre y se ve que esto va intercalado, ¿no? Estas charlas. Sí, a ver, estos son webinars informativos de captación por un poco ir calentando, ¿no? Entonces, Vale, sí que vale. damos una pequeña píldora para que luego también lo podamos difundir, hombre, y para que ya que nos juntamos, pues, Sí, dar algo en lo que pensar y hablar, pero son de precaptación. Esto en profundidad lo veremos luego. Perfecto, ya lo he entendido, pero parecía que habíais tenido otra reunión a la que no he participado. Pues hemos, claro, a medida que os vais inscribiendo o bien inscritos o bien en el webinar, en los siguientes os vamos incorporando, ¿no? Vale, ahora ya lo he entendido, porque he revisado y no tenía correos anteriores. No, vale. claro, pues bueno, pues simplemente encantado, gracias. Y Genial. Es un centro de agroecología, La Veleta Sostenible. Estamos lanzándolo en La Mancha. Estamos por La Mancha, del buen Don Quijote y Sancho Panza, e intentamos pues agricultura regenerativa, natural, orgánica, biodiversidad, suelo, etcétera. Todo esto un poco ahí rozando la permacultura, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a lanzar. ¿Veis el fondo de atrás? Es que ya hemos participado en 2 sendas acciones similares, en mentoring pero me lo comentó otra compañera que está y me ha encantado porque sería mucho más enfocado, no tan empresarial como los que hemos vivido, hemos estado viviendo, y por eso estoy aquí. Así que encantado, gracias, y aquí tenéis vuestra casa por si pasáis por La Mancha para aprender. Entonces hay 3 ramas: agroturismo, educación ambiental y la propia producción agroecológica también, que es muy chunga de rentabilizar, por lo que vamos probando, pero estamos encantados porque funciona. Así que para los que dicen que no, se puede. El problema es encontrar los componentes tan complejos, tan naturales, como es el compost, como son las semillas y como son los plantones, incluso complicadísimo. El tema que a mí no me gusta llamarlo ecológico, sino agroecológico. Qué bueno, así pues, que ahí nos tenéis. Genial, mira, con cualquier persona que hablamos y que participa aquí surgen sinergias, así que hablemos porque el otro día lo comentaba, organizaremos un programa de formación en Castilla-La Mancha para mujeres del entorno rural y una de las temáticas es agroecología, así que encantados de que vengáis a contarlo, de que si te parece, os enviamos un mail y hablamos. La agroecología es mejor, como muchas cosas buenas de la vida, vivirla y practicarla, que te la cuenten y que te la digan. Fíjate, Ángel, y otra cosa, claro, en el coworking de la EOI, donde yo soy profe también y mentor. Igual no hemos coincidido en este programa, pero sí que en Albacete. Pero acabo de terminar otro de CI, o sea, sí, ahora hay una burbuja emprendedora también, unida a sostenibilidad, y esperemos que las burbujas sean productivas y sean provechosas. Aquí fíjate como cuando los calabacines que estoy cogiendo, que no sean aire, sino que sean de carne y hueso para poder comer. Pues aquí decirte que lo que has dicho sobre el enfoque de este programa en concreto es un enfoque muy específico, primero, centrado en las personas, oye, ¿dónde queréis estar? ¿Cómo pensáis en este proyecto? Y después centrado en que el proyecto también genere este impacto en el medio ambiente, en la biodiversidad en especial, ¿no? Por la ocupación de la fundación, pero muy centrado en eso. No se nos tiene que olvidar, ojo, el componente económico, ¿eh? Estos proyectos tienen que ser sostenibles económicamente, porque si no estamos montando hobbies. Las tres patas de la sostenibilidad son obligadas. Estamos en ello, pero lo dicho, Genial. A vuestra disposición, La Veleta Sostenible. Soy Ángel. Genial, gracias. Ángel. La Veleta Sostenible, muchísimas gracias. Pues nos quedamos con eso, ¿eh? Y ojalá podamos verlo. Una finca escuela que estamos montando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, pues Ángel, eso, lo dicho, si os escribís tenéis cualquier problema, también ahí tenéis el email para contactar, ¿vale? Con nosotros y cualquier persona del equipo os resuelve ¿Qué email? ¿El de la bolsa? Bueno, en la propia landing de mentoring.emprendeverde.es, donde os habéis inscrito, ya estamos en contacto, me refiero. Si habéis recibido esta invitación, ya sabes. Vale, sí, en el pie del correo aparece, gracias. Exacto, y en el mismo mail podemos. Genial. No sé si hay alguna otra. Algún otro. Bueno, el resto sí que habéis estado, nos hemos acompañado, creo, el otro día. Fijaros que esta es una de las temáticas
que vamos a tocar, sí que juraría que es el 1 de septiembre, tenemos planificado, dejadme que lo confirme, el 1 de septiembre no está todavía publicado en la web, pero el 1 de septiembre tenemos planificado el siguiente webinar antes de, a ver, dejadme que lo confirme, el 1 de septiembre, sí, el 1 de septiembre juraría que vamos a hablar sobre metodologías ágiles de emprendimiento y también lo que queremos un poco es dar una píldora y mostraros cuál es bueno, pues el estilo, la metodología que tratamos de impulsar aquí en este programa de mentoring, ¿no? Entonces, el día 1 de septiembre, que es el siguiente, ya descansamos, ¿no? Un poco por el verano, serían las metodologías ágiles y cómo enfocamos eso para poder emprender, ¿no? Y para hacer cosas rápido, que es de lo que más importancia damos, de intentar hacer cosas pequeñas, intentar hacerlo. Yo siempre digo que más vale un paso muy pequeñito, pero haberle dado, que estar planificando toda la ruta y no hacer nada. O sea, que pensad en hacer cosas pequeñas que funcionen, que nos permitan validar, y no hay mejor validación que si llegamos a facturar 1 euro o a una pequeña venta. Eso es lo mejor que podemos tener para saber si está funcionando. Por mi parte, no sé si tenéis alguna duda. Esta parte de financiación la vamos a... alguien preguntaba, esto va a estar grabado, ¿vale? Y os lo vamos a pasar también y vamos a facilitar la grabación por estas pequeñas píldoras, o sea que sí que lo vais a tener a disposición. Y respecto al resto de cosas, bueno, pues animaros a que, ya os digo, que nos preguntéis lo que necesitéis, que cualquier duda, etcétera, y que realmente yo desde el punto de vista de otros programas de mentoring, de otros programas de acompañamiento de emprendimientos, creo que uno de los mayores valores es la personalización, pero por la persona, por cómo se centra en la persona y por de verdad las vinculaciones que hay con las personas que mentorizan, porque hay algo más en este propósito que tenemos todas las personas y proyectos que estamos aquí de dedicarnos al medio ambiente, a la sostenibilidad. Hay algo más que nos une, que no sé por qué hace especial este tipo de relaciones y de mentoring, porque hay un propósito más allá, ¿no? de mejorar el mundo. Y creo que eso lo hace especial y diferente. Por mi parte, yo creo que hoy, si el otro día nos alargamos, pues hoy tenemos unos minutos, 25 minutitos de margen y terminamos antes. Y no sé si tenéis alguna otra duda. Yo quería preguntarte, ¿en el mentoring viene alguna sesión que esté relacionada con el crecimiento exponencial? Que vaya más allá de la metodología Lean Startup, que no solamente, es decir, aparte de validar el producto mínimo viable, que por ejemplo cuando vas a hacer un lanzamiento que no solamente digamos que hagas tu construcción de tu cartera de clientes sostenible, o sea, orgánica, y no solamente te bases un método de lanzamiento a base de publicidad, a base de comunicación que es económica, es decir, que crezca a raíz de, digamos, prácticamente con inversión cero. Eso según hablé con un tutor el otro día que se llama crecimiento exponencial. Es una metodología que combina Lean Startup con otra. No lo sé. ¿Puede ser también relacionado con el growth hacking? Sí, también. Yo es que eso me lo presentaron, estuve en una con Mentor Day, uno de los mentores. Lo conocemos. ¿Dónde está? Mañana participamos en Mentor Day. Exactamente, pues con el que presenta esto estuvo hablando y me lo presentó. Entonces, no sé si a través de Reemprende Verde también puede... Pues fijaros, no específicamente, os cuento, no específicamente, pero puede ser. ¿Por qué? No específicamente porque las mentorías grupales y los mentores que tenemos en cartera, al final, al final del día, todos los proyectos tienen unas necesidades bastante parecidas, ¿no? Hay algunas cosas que son más específicas. En este caso sería cuestión de decir, oye, tengo una persona que me puede ayudar en esto, quiero tenerlo como mentor. Y se organizaría una mentoría especialista con esa persona. O sea que sí está. Por eso digo, no en cuanto a la línea general, porque hay muchas partes troncales, pero sí que llegaba el día en vuestro proyecto y dices, oye, quiero ver para hacer una estrategia de un crecimiento exponencial y tener 1 hora y media con este profesional. Y se asigna una tutoría y se le contrata para eso. Claro, con por ejemplo, con esta herramienta o esta metodología, te puedes evitar, por ejemplo, el tener que solicitar
meterte en financiación anterior para poder hacer un lanzamiento, que normalmente lo hace a través de una agencia de comunicación que tiene que tener preparado ahí pues 20, 30, X miles de euros para poder, porque si no lo hace de esa manera no tienes recursos o ideas, no sé, que vengas del campo del marketing para poder lanzar el proyecto, y claro, ahí ya te está digamos, limitando a que dependa de ese sistema para lanzar el proyecto. Entonces, si hay otras vías alternativas, pues te evitas la financiación, tener que pedir prestado, que en definitiva lo tienes que devolver, y poner la llave de tu negocio en manos de una persona que te puede coartar a la hora de tomar decisiones. Bueno, aquí hay cada proyecto, fijaros, es un mundo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de identificar cuáles son esas hipótesis o esos puntos clave que van a hacer o que pueden hacer que nuestro proyecto funcione o no funcione. Hay muchas veces que esas hipótesis clave o esos puntos ahí críticos los tenemos mal identificados, pero porque estamos enamorados de nuestro proyecto, porque damos por sentadas ciertas cosas que en realidad no sabemos si van a ser, pero como tenemos tantas ganas de lanzarlo, lo damos por sentado. Entonces yo creo que al principio hace falta un poco desaprender, desarmar todo. Exacto, y que nos ayuden a ver cuáles son esos puntos críticos. Y una vez que los hemos identificado, decir, vale, y ahora vamos a trabajar a ver cómo o bien los podemos salvar. Un ejemplo de un proyecto mío del año pasado, un tema legal, o sea, un tema legal. La legislación no permitía hacer X. Bueno, pues claro, había que darle vueltas, había que ver si se podía, si no se podía, y llegó el día en el que fue punto sin salida. O sea, ¿qué hacemos? O cambiamos el proyecto, o es que así, ahora mismo así, no se puede hacer. No se puede. Entonces yo creo que esos puntos críticos hay que identificarlos. Y después, una vez que los hemos identificado, o bien tratar de subsanarlos o tener el experto que nos ayude a decir, pues se puede hacer así o asao, o bien validar que funcionaría como creemos que funcionaría, ¿no? Y en ese proceso es en el que tenemos que ser súper rápidos, porque podemos dar millones de vueltas, ¿no? Y tener a alguien al lado que nos ayude a decidir, ¿qué hacemos? Esto y esto, ¿para cuándo? ¿Para la semana que viene? Venga, pues me lo mandas, me dices y tomamos una decisión. Tin, 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 tin. Y que nos ayuden a avanzar, ¿no? Perfecto, perfecto. Estupendo. Gracias, Javier. No sé por aquí Agustín, a ti. Si tenéis alguna otra pregunta, alguna aportación o... Pues vamos, yo me quedaría aquí hablando, y hay muchísimas temáticas que lo bueno es que vamos a tener oportunidad de hablar de ellas y de también tener muchas sinergias y de entrar en contacto con muchas personas, ¿no? Del mismo estilo, un poco del mismo rollo, con la misma motivación. Así que a mí no me queda nada más que desearos unos buenos días, un buen verano, que bueno, podríamos decir que nos quedan un mes y pico de buen tiempo de verano, que habrá que también trabajar y no dormirnos, ¿no? En estos emprendimientos, que yo creo que nunca se para, pero que algo hay que descansar, hay que coger fuerzas también, ¿eh? También os digo, hay que coger fuerzas, que viene septiembre intenso y ya veréis con el arranque del programa. Así que cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos a disposición, y nada, agradeceros de nuevo que hayáis estado por aquí, y que muy buen verano, muy buenas semanas, y nos vemos a la vuelta. Estupendo, igualmente. Que vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, Cristina, muchas gracias a todas las personas. Un saludo, buen verano. Gracias, Claude, César, Ana, ¿qué tal? Gracias. Un saludo, que vaya fenomenal. Hasta luego.